millonario encuentra a una mendiga en la calle y lo que hizo cambió todo. Era un día radiante en la ciudad, el tipo de tarde en que la primavera despliega su esplendor. Julián, un millonario de sonrisa perpetua y traje impecable, caminaba por su lujoso vecindario. A su alrededor, las mansiones lucían como monumentos a la opulencia, cada una más grande y brillante que la anterior. Sin embargo, hoy su mirada se desvió hacia el parque que solía transitar. Allí estaba Lía, una figura frágil en medio del desorden. Su cabello enmarañado se confundía con la mugre que la rodeaba. Julián sintió una punzada de repulsión. En su mundo, la limpieza y el lujo eran normas, mientras que la mendiga representaba todo lo que él había conseguido evitar: la tristeza, el fallo, la crudeza de la vida. Sus ojos se entrecerraron, pero un sonido rompió su burbuja de desprecio. Un perro callejero se acercó a Lía. Las manos temblorosas de la mujer, cubiertas de suciedad, acariciaron al animal con una suavidad desconcertante. En ese instante, algo hizo clic dentro de Julián. Aquella imagen de ternura, esa conexión visceral, iluminó su corazón adormecido. Sintió el nudo en la garganta. La compasión brotó como una fuente inesperada. Intrigado, se acercó. La mendiga levantó la vista, y sus ojos, llenos de dolor, revelaron un brillo que no encajaba con su apariencia. No era solo una sombra de lo que pudo ser, había un fuego en ella. Se dio cuenta de que Lía era más que una mujer perdida en la miseria, era un alma con historias ocultas bajo una fachada desgastada. ¿Te gustaría comer algo?, preguntó, sorprendiéndose de su propia audacia. Lía le respondió con un leve asentimiento, como si la simple idea de comida fuera un lujo inalcanzable. Llévala a un elegante hotel, donde el vestíbulo relucía con mármol y cristal. La opulencia había invadido su vida, pero la angustia de Lía era palpable. La felicidad del millonario se sintió fuera de lugar allí. Mientras Lía comenzaba a recordar destellos de su vida anterior, Julián escuchó historias de una familia adinerada y su trágica separación. Su corazón se hundió con cada detalle. Lía no era solo una sobreviviente, era una mujer que había sido arrancada de su verdadero hogar, atrapada en un laberinto de dolor. Pero al mismo tiempo, algo oscuro se ocultaba, secretos que latían con rencor en el fondo de la historia. De repente, un hombre apareció, el hermano de Lía, marcado por la ira y un deseo de venganza. Julián sintió un escalofrío recorrer su espalda. La paz que había encontrado junto a Lía se desmoronó en un instante. Las palabras de rencor y las miradas fulminantes llenaron el aire. Julián se dio cuenta de que su vida de privilegios era una burbuja a punto de estallar. Se enfrentó a una decisión que cambiaría su vida: permanecer en su mundo de comodidad o arriesgar todo por una conexión real. La pregunta resonaba en su mente como un eco. Entonces, una carta llegó inesperadamente a sus manos, firmada por un nombre que había creído olvidado. ¿Qué secretos aún estaban por desenterrar? Antes de continuar con esta increíble historia, tengo que hacerle una importante advertencia. Muchos suscriptores han informado de que YouTube
Ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo. Y ya que estás ahí, deja ese poderoso como que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios. ¿Es de qué ciudad lo estás viendo? Me encanta conocer a toda la gente increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos. La carta en las manos de Julián parecía arder. Mientras sus ojos recorrían las palabras escritas, su corazón latía con una mezcla de anticipación y miedo. Comprende lo que está en juego, decía. La firma era de alguien a quien creía haber dejado atrás. Su viejo amigo Marco, quien se había ganado su desdén después de una traición que había desgarrado su amistad. ¿Qué secretos aún estaban por desenterrar? Se preguntó, sintiendo que el aire a su alrededor se volvía denso. La tensión crecía. La mirada de Lía, que anteriormente había brillado con un destello de esperanza, se tornó confusa. Ella había escuchado su susurro. Marco. Sus ojos se ensombrecieron, y Julián sintió cómo una corriente helada recorría su espalda. «¿Él qué hace aquí?», murmuró Lía, con un hilo de voz que apenas logró salir de sus labios. La angustia en su tono hizo que Julián se estremeciera. El pasado inminente se cernía sobre ellos como una tormenta. Las puertas del elegante hotel se abrieron de golpe y un estruendo de pasos resonó contra el mármol. Era el hermano de Lía, expectante y con la mirada feral, seguido de cerca por un grupo de hombres que emanaban hostilidad. El aire se llenó de una electricidad opresora. Julián sintió el sudor frío deslizándose por su frente. ¿Qué estaría tramando el hermano? Marco apareció en la entrada, su expresión una mezcla de confianza y desafío. «¿Por qué no me dijiste que...?», comenzó, antes de ser interrumpido por el hermano de Lía, que lanzó una mirada fulminante. Un grito cortante, como el cristal rompiéndose, resonó en el vestíbulo. «Es tu culpa. Todo esto es por ti». Las palabras volaron, cargadas de un rencor que reverberaba entre los asistentes. Julián observó cómo Lía se encogía. ¿Cómo? Si la tormenta desatada a su alrededor buscara tragarse su dolor. El hermano se lanzó hacia Marco, pero Julián, sin pensarlo, se interpuso. Su cuerpo tembló ante el riesgo, consciente de que cada segundo que pasaba, añadiendo más caos, solamente los arrastraría más hacia lo que intentaban evitar. «¡Detente! ¡Todos! ¿Qué está pasando aquí?». La voz de Julián retumbó en el lobby, pero el eco se volvió ahogado ante la confusión. Las miradas de los presentes cambiaron radicalmente, de la sorpresa al asombro y luego a la aprensión. «¡Eres un traidor! ¡Lo sabes!», gritó el hermano de Lía. Las palabras se quedaron flotando en el aire, heladas y punzantes. Algo profundo se rompió en Julián. Cada frase era un puñetazo, y la verdad, tan amarga como la hiel, parecía dibujar un horizonte oscuro. Marco, sintiéndose acorralado, se defendió. «No tengo nada que ver con esto, Lía. Necesitamos hablar y tú lo sabes». La frialdad de su tono hizo que el corazón de Julián se hundiera aún más. Lo que antes parecía un encuentro cargado de posibilidades, ahora se tornaba en un enfrentamiento aterrador. Mientras los murmullos y los reclamos resonaban por doquier,
Julián sintió un nudo en el estómago. Lía comenzaba a temblar, y él, casi sin poder evitarlo, dejó caer la carta que había leído. El papel aterrizó entre ellos, y las palabras escritas parecieron cobrar vida. La herencia que creías perdida, los rostros de cada uno de los presentes se transformaron. Algo más grande estaba en juego, un secreto que si salía a la luz podía cambiarlo todo. Y de repente, la risa del destino se escuchó a lo lejos, burlándose de su confusión. La pieza del rompecabezas que no encajaba era un misterio que Julián jamás habría imaginado enfrentar. La línea que separaba la amistad y el amor, el odio y la familia, tembló como un frágil hilo. Y él, atrapado en la vorágine de secretos y revelaciones, se sintió más perdido que nunca. ¿Qué iba a hacer ahora? ¿Una vida de privilegios o una lucha por verdad y redención? La incertidumbre lo golpeó, y mientras la escena estallaba en caos, todo lo que creía saber se desvanecía en el aire espeso. Una duda abrumadora lo envolvió. ¿Cuál sería el costo de descubrir la verdad? La carta en las manos de Julián parecía arder, mientras sus ojos recorrían las palabras escritas. Su corazón latía con una mezcla de anticipación y miedo. «Comprende lo que está en juego», decía. La firma era de alguien a quien creía haber dejado atrás, su viejo amigo Marco, quien se había ganado su desdén después de una traición que había desgarrado su amistad. ¿Qué secretos aún estaban por desenterrar?, se preguntó, sintiendo que el aire a su alrededor se volvía denso. La tensión crecía. La mirada de Lía, que anteriormente había brillado con un destello de esperanza, se tornó confusa. Ella había escuchado su susurro, Marco. Sus ojos se ensombrecieron, y Julián sintió cómo una corriente helada recorría su espalda. «¿El qué hace aquí?», murmuró Lía, con un hilo de voz que apenas logró salir de sus labios. La angustia en su tono hizo que Julián se estremeciera. El pasado inminente se cernía sobre ellos como una tormenta. Las puertas del elegante hotel se abrieron de golpe, y un estruendo de pasos resonó contra el mármol. Era el hermano de Lía, expectante y con la mirada feral, seguido de cerca por un grupo de hombres que emanaban hostilidad. El aire se llenó de una electricidad opresora. Julián sintió el sudor frío deslizándose por su frente. ¿Qué estaría tramando el hermano? Marco apareció en la entrada. Su expresión, una mezcla de confianza y desafío. «¿Por qué no me dijiste que?», comenzó, antes de ser interrumpido por el hermano de Lía, que lanzó una mirada fulminante. Un grito cortante como el cristal rompiéndose resonó en el vestíbulo. «Es tu culpa. Todo esto es por ti». Las palabras volaron, cargadas de un rencor que reverberaba entre los asistentes. Julián observó cómo Lía se encogía, como si la tormenta desatada a su alrededor buscara tragarse su dolor. El hermano se lanzó hacia Marco, pero Julián sin pensarlo se interpuso. Su cuerpo tembló ante el riesgo, consciente de que cada segundo que pasaba, añadiendo más caos, solamente los arrastraría más hacia lo que intentaban evitar. «Detente, todos. ¿Qué está pasando aquí?». La voz de Julián retumbó en el lobby, pero el eco se volvió ahogado ante la confusión. Las miradas de los presentes cambiaron radicalmente, de la sorpresa al asombro y luego a la aprehensión.
Eres un traidor, lo sabes, gritó el hermano de Lía. Las palabras se quedaron flotando en el aire, heladas y punzantes. Algo profundo se rompió en Julián. Cada frase era un puñetazo, y la verdad, tan amarga como la hiel, parecía dibujar un horizonte oscuro. Marco, sintiéndose acorralado, se defendió. No tengo nada que ver con esto, Lía. Necesitamos hablar, y tú lo sabes. La frialdad de su tono hizo que el corazón de Julián se hundiera aún más. Lo que antes parecía un encuentro cargado de posibilidades, ahora se tornaba en un enfrentamiento aterrador. Mientras los murmullos y los reclamos resonaban por doquier, Julián sintió un nudo en el estómago. Lía comenzaba a temblar, y él, casi sin poder evitarlo, dejó caer la carta que había leído. El papel aterrizó entre ellos, y las palabras escritas parecieron cobrar vida. La herencia que creías perdida. Los rostros de cada uno de los presentes se transformaron. Algo más grande estaba en juego, un secreto que si salía a la luz podía cambiarlo todo. Y de repente la risa del destino se escuchó a lo lejos, burlándose de su confusión. Mientras se volvía a levantar la tensión, de la multitud salió una figura inesperada. Una mujer emergió de entre la multitud, con una mirada feroz. Era Clara, ex esposa de Julián, que había desaparecido de su vida hace años. «¿Qué estás haciendo aquí, Clara?», preguntó él, atónito. Su corazón se detuvo. ¿Qué tenía que ver Clara con todo esto? Ella sonrió de una manera que hizo que la piel de Julián se erizara. «He venido a arreglar un par de cosas», dijo, y en ese instante levantó en alto un documento. La herencia de la que hablan no solo le pertenece a Lía, también es tuya, Julián, pero hay un precio que pagar. Los ojos de Lía se agrandaron. Su expresión era la mezcla de la esperanza y el miedo. Julián sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Qué significaba eso? La confusión se apoderó de la escena. «Los secretos no se ocultan por mucho tiempo, Julián», continuó Clara. «¿Realmente creíste que podrías escapar de ellos para siempre?» Sus palabras hicieron eco en su mente, destellos de recuerdos borrados. Lía lo miraba, un mar de preguntas en sus ojos. De repente la atmósfera se volvió asfixiante. Un silencio pesado se apoderó del lugar. ¿Qué más podía salir a la luz? Julián sintió que se le escapaba el aliento. La verdad que había temido estaba a punto de revelarse, y mientras la confrontación se intensificaba, un nuevo misterio emergió, una sombra del pasado que amenazaba con devorarlos a todos. La revelación de Clara lo cambió todo. ¿Cómo iba a salir de esta? ¿Cómo podía él, un hombre de éxito, haberse metido en un lío del que parecía no tener salida? La incertidumbre se cernía sobre él como una tormenta. ¿Cuántas verdades estaban listas para colapsar el mundo que había construido? El caos se desató a su alrededor, pero dentro de su corazón la pregunta era clara. ¿Podría enfrentar el costo de su pasado? La atmósfera en el vestíbulo se volvió insoportable. El silencio pesado se interrumpió por el sonido de una respiración entrecortada. Julián, paralizado, observó cómo Clara sostenía el documento, como si fuera una espada. El eco de
Sus palabras resonaban en su mente. Un precio que pagar. ¿Qué significa eso, Clara? Preguntó Julián, sus manos temblando ligeramente. La angustia le revolvía el estómago. Lía miraba a ambos con ojos desorbitados, tratando de comprender la magnitud de lo que estaba sucediendo. Su mundo se desvanecía lentamente. Esa herencia no es solo dinero. Es un legado que involucra a familias, a vidas arruinadas. Clara dejó la frase en el aire, como una amenaza, mientras el hermano de Lía apretaba los puños, listo para atacar. ¿Qué estás insinuando?, gritó Lía, y su voz era un grito desgarrador que atravesó la tensión en la habitación. Pero entonces todo dio un giro inesperado. From the back door of the lobby, a figure emerged suddenly. It was a man, tall, with a wild look in his eyes that sparked recognition in all of them. «Mamá», gritó el hermano de Lía, y el caos estalló en un instante. Esa palabra mantuvo a todos estupefactos. La mujer caminó hacia ellos con paso decidido, su semblante lleno de dramatismo. «¿Qué hacen aquí? ¡Váyanse!», preguntó, y su voz era como un trueno. Sus ojos se posaron en Julián y luego en Lía. «No entiendo por qué estás con él», dijo, sacudiendo la cabeza con desdén. «Tú no perteneces a este mundo». La revelación golpeó a Julián como un rayo. «¿Eres tú la madre de Lía?». La pregunta salió de sus labios sin pensar. A cada palabra, el clima se tornaba más tenso. Los murmullos de la multitud se tornaron en murmullos llenos de confusión. «Sí, soy yo». La mujer sonaba cansada, devastada. Su mirada significaba historia de pérdidas, un abismo de secretos. Pero de repente, el hermano de Lía avanzó frente a ella. «Lo sabía. Eres tú la razón de todo esto, de nuestro sufrimiento». «Cierra la boca, Daniel. No sabes lo que hablas», interrumpió, sus ojos chispeando con fuego. Julián sintió que su corazón se detenía. ¿Quién era realmente esa mujer? ¿Qué más podía esconderse bajo la superficie de esta historia? «No, todo lo que pasó fue por ti, por tu incapacidad de quedarte y luchar por nosotros», contestó él, gritando de rabia. La rabia creció en el ambiente, haciendo que incluso el aire se sintiera más denso. Julián entornó los ojos. La mirada iba de Daniel a Lía, y luego a Clara, que parecía no poder dejar de sonreír. «Estás ciego, Daniel. No eres el único que ha sufrido», la madre dijo, su voz elevada. Todo se volvió un turbulento intercambio de acusaciones. El pasado empezó a salir con fuerza a la superficie. En un giro de los acontecimientos, alguien gritó desde la multitud: «¡Detente!». Era una voz familiar. Julián volteó, y por un momento le pareció ver a Marco entre la multitud. Pero no era él. Era una figura desenfocada, caminando con una determinación que le resultaba incómoda. El hombre se paró frente al grupo y de pronto sacó algo del abrigo, un arma. «Esto termina aquí». El pánico se apoderó del ambiente. Gritos estallaron. La gente comenzó a retroceder. La escena se convirtió en una pesadilla viviente. Las miradas de todos se centraron en el arma. «¿Qué haces?», gritó Lía, desesperada. Julián sintió como el tiempo se detenía. Poco a poco, su cabeza se llenó de temor. El caos, que ya era palpable, se transformó en una situación de vida o muerte. ¿Qué significado tenía todo esto? ¿Acaso la revelación de la herencia estaba destinada a llevarlos al borde de la tragedia?
Mientras la multitud se dispersaba, el hombre apuntó a Clara. Tú viniste buscando problemas y los encontraste. La tensión se hizo insoportable. El corazón de Julián latía fuertemente y la comprensión de que todo lo que pensaba saber estaba a punto de desmoronarse lo envolvió. Las palabras que Clara había dicho y la historia familiar, todo giraba en un torbellino de dolor y traición. ¿Cuál sería el costo de descubrirla, verdad? Se preguntó Julián, mientras la escena se desmoronaba a su alrededor. La duda lo consumía. ¿Qué más se revelaría bajo la sombra de aquel revólver? La incertidumbre lo envolvía como una niebla espesa, y en medio del estruendo se dio cuenta de que todos estaban tan atrapados en su propio drama que el verdadero enemigo podría ser mucho más oscuro de lo que imaginaban. La historia que habían creído conocer les estaba siendo arrebatada. ¿Quién realmente estaba en control? La atmósfera en el vestíbulo se volvió insoportable. El silencio pesado se interrumpió por el sonido de una respiración entrecortada. Julián, paralizado, observó cómo Clara sostenía el documento como si fuera una espada. El eco de sus palabras resonaba en su mente. Un precio que pagar. ¿Qué significa eso, Clara?, preguntó Julián, sus manos temblando ligeramente. La angustia le revolvía el estómago. Lía miraba a ambos con ojos desorbitados, tratando de comprender la magnitud de lo que estaba sucediendo. Su mundo se desvanecía lentamente. Esa herencia no es solo dinero. Es un legado que involucra a familias, a vidas arruinadas. Clara dejó la frase en el aire, como una amenaza. El hermano de Lía, su rostro lleno de rabia, se tensó. No te lo voy a dejar pasar, Julián. Eres un traidor. A medida que la tensión aumentaba, la multitud contenía el aliento. ¿Qué estás insinuando?, gritó Lía, su voz un grito desgarrador que atravesó la tensión en la habitación. Pero entonces todo dio un giro inesperado. Un fuerte estruendo interrumpió la escena. Una mujer apareció de golpe entre la multitud. Llevaba una chaqueta oscura, su pelo largo, una mirada decidida. ¡Aguanta!, gritó. Su voz era autoridad pura. Julián sintió que el tiempo se detenía. Todos se giraron hacia ella. En un instante el caos se desvaneció, dejándolos atónitos. «María, ¿tú qué haces aquí?», murmuró el hermano de Lía. Su tono de incredulidad llenó el aire. El rostro de la mujer dejó a todos boquiabiertos. Era la madre de Lía. Pero ¿cómo era posible? «Vengo por respuestas, y ya es hora de que todos se enfrenten a la verdad», dijo con voz firme. Un silencio sepulcral llenó el vestíbulo. El arma seguía levantada, el hombre todavía apuntando, la multitud en un estado de paralización. «¿La verdad?», repitió Julián, incapaz de procesar lo que sucedía. Las pulsaciones en su corazón se aceleraron. La madre de Lía hizo un gesto y el hombre bajó el arma, confuso, como si el aire se le hubiera escapado. «Te he estado buscando, Daniel. Todavía hay cosas que no comprendes». «Tú no tienes derecho a aparecer y dar órdenes», gritó él, pero sus ojos no podían evitar mirar a su madre. «Todo lo que hiciste, todo este tiempo». Su tono se quebró. Lía se acercó, sus ojos llenos de una mezcla de deseo y rechazo. «¡Cállate!», exclamó María. «No es momento para rencores. Si estamos aquí
es porque la verdad está por salir a la luz. Sus palabras sonaron como un estallido. ¿Qué verdad?, preguntó Clara, ahora sintiendo que la situación se escapaba de las manos. El espectáculo se tornaba en algo más grande de lo que había imaginado. María inhaló profundamente. La herencia que ustedes discuten se basa en mentiras, en historia fabricada. Su mirada era como un láser apuntando a todos. Todo estaba destinado a arruinar vidas, no solo de ustedes, pero también de mí y de otros. Los murmullos comenzaron. La multitud se movía, la confusión reinaba. Julián sintió que el mundo se desmoronaba bajo sus pies. ¿A qué te refieres?, preguntó, el corazón latiendo con fuerza. No comprendía, pero el impacto de sus palabras lo mantenía al borde. Mis secretos no son solo míos, continuó María. Vínculos, traiciones, lo que creías que era pasado es presente. Lía, tú eres parte de esto, más de lo que imaginas. Todos la miraron. El aire se volvió espeso y pesado. ¿Qué estás diciendo? Lía tartamudeó. El miedo se reflejaba en su rostro. Las palabras de su madre volaban en el aire, llenando la sala de tensión palpable. Sentía el sudor frío en su frente. ¿Qué era todo esto? De repente, un estallido de luz. Las puertas del hotel se abrieron con un golpe estruendoso y entró un grupo de policías. «¡Al suelo! ¡Todos al suelo!», gritaron. El puro pánico se apoderó del lugar. La presencia de la ley ya no era una protección, sino un desplome más de su mundo. Las miradas se volvieron al grupo. «Esto no puede estar pasando», Lía gritó, atrapada entre los brazos de su madre y la confusión de Julián. La realidad se fragmentaba. En un giro de terror, el hombre con el arma hizo un movimiento y en ese instante decisivo, el caos se transformó en absoluta desesperación. «No quiero ir a la cárcel. No estoy culpable», gritó, ajustando su postura, buscando una salida. Julián sintió que el aire se le escapaba mientras la situación amenazaba con estallar en violencia. «¿Qué has hecho?», murmuró Clara, su rostro pálido. La mirada de Lía se volvió feroz, mientras los ojos de Julián se llenaban de desesperación. Todo estaba a punto de cambiar de nuevo. ¿Qué secretos vendrían ahora? ¿Quién era realmente el enemigo? La verdad quedaba atrapada en medio del caos. El destino parecía burlarse, mientras cada uno enfrentaba la cruda realidad. El futuro colgaba en un hilo. La atmósfera en el vestíbulo era un volcán a punto de erupcionar. Los murmullos de la multitud eran como un zumbido de abejas, cada persona atrapada en la tensión palpable que llenaba el aire. Julián sentía que cada latido de su corazón resonaba en sus oídos, y el sudor frío le empapaba la frente. ¿Qué iba a suceder ahora? «No quiero ir a la cárcel». El hombre con el arma, temblando, parecía más aterrorizado que amenazante. Era un chico joven, apenas un adolescente. La mirada de él reflejaba miedo y desesperación. «¡Suéltame! ¡Yo no tengo culpa!». El grito de Lía lo sacó de su ensueño. «¡No dispares!». Pero en ese momento, un eco sordo resonó en el vestíbulo, desatando otro nivel de caos. Clara, la exesposa de Julián, dio un paso hacia adelante. «Eso no es la solución. Échame un vistazo». Su voz era calma, casi hipnótica, pero no podía ocultar la angustia que la llenaba.
Julián no sabía si todo esto era un juego, un truco del destino. Era una tormenta de emociones. De repente, la madre de Lía, María, lo miró con desesperación. Esto es más que una simple herencia, es nuestra historia. Las vidas de muchos están en juego. Las palabras de ella eran granos de arena que se escurrían entre sus dedos. Pero antes de que alguien pudiera reaccionar, un grito desgarrador resonó. ¡Atrás! ¡Atrás todos! Era Daniel, el hermano de Lía, quien se lanzaba al frente, y justo en ese momento, el caos estalló. Un empujón y el chico armado perdió su equilibrio. El arma voló de su mano. Todo sucedió tan rápido que Julián no tuvo tiempo de reaccionar. La pistola cayó al suelo, pero con un estruendo, un disparo sonó. El eco retumbó, recorriendo la habitación. Julián sintió que el aire se cortaba. Todo se detuvo. El mundo se volvió un desierto silencioso. Cuando el polvo se asentó, él vio lo imposible. Un cuerpo caído en el suelo. Era Clara. La mirada de horror se apoderó de su rostro. Un atisbo de vida que se apagaba rápidamente. ¡No!, gritó Julián, cayendo de rodillas junto a ella, el corazón desbocado. Un charco de sangre se expandía bajo su cuerpo. Su exesposa, la mujer que había considerado fuera de su vida, ahora estaba allí, con vida desvaneciéndose. La multitud respiró hondo, y el ruido se convirtió en ensordecedor. ¿Qué has hecho? Daniel, en estado de shock, retrocedió. El chico que disparó estaba petrificado, la culpabilidad y el miedo marcando su rostro. Clara, Julián susurró, con el nudo en la garganta, temiendo lo que llegarían a ser sus pensamientos. No, no puedes dejarme. Por favor, no. La urgencia en su voz era palpable. Era como un grito sordo que emergía del fondo de su ser. María, la madre de Lía, sintió el peso del momento. No es el momento de culpas. Necesitamos ayuda. Ahora. Pero el caos ya había tomado el control. Gritos y empujones. Julián miró a Lía, quien estaba en shock, todavía intentando procesar lo que sucedía. De repente, la atención se centró en el chico. Yo no quería, yo solo. Sus palabras se entrelazaban con lágrimas. Dije que no quería disparar. Pero en esos ojos, Julián vio más que miedo. Vio a alguien que había sido arrastrado por una cadena de eventos. Las autoridades comenzaron a entrar, y el horror llenaba el aire. Era un cuadro de fragmentos, el pasado, el presente, todo mezclado. En un instante, Julián sintió que la vida que había construido se desmoronaba, y luego, como un rayo que parte el cielo, la verdad golpeó. Clara no era solo su exesposa. Ella era la madre que pensó perdida. Ella y Lía compartían la misma sangre. Pero lo más impactante era el hecho de que la herencia no era solo dinero, sino un legado que envolvía sus vidas y secretos oscuros. ¿Qué has hecho?, preguntó María, su voz quebrada, y el silencio se hizo ensordecedor nuevamente. Julián sintió que el aire se le escapaba. Eres parte de todo esto, Lía. Eres la clave. Las palabras flotaban en el aire pesado. El estallido de la verdad dejó una estela devastadora. Ahora, con el caos a su alrededor, todos los ojos se centraron en Julián. Mientras el futuro parecía un oscuro abismo, la revelación sobre Clara lo retorcía. ¿Qué significaba realmente todo eso? ¿Quién era Lía en el gran plan?
La historia apenas comenzaba a destellar. La atmósfera en el vestíbulo era un volcán a punto de erupcionar. Julián estaba en el suelo, junto a Clara, donde su vida se desmoronaba en un instante. «No, no puedes dejarme», clamó. Cada palabra salía de su boca desgarrada por el miedo. Los rostros a su alrededor eran los de personas atrapadas en un frenesí de confusión. Mientras la multitud contenía el aliento, un silencio pesado envolvió la escena. De repente, María, la madre de Lía, dio un paso adelante. Su rostro, marcado por el desgaste y la desesperación, mostró una resolución inesperada. «Escuchen, la verdad tiene que salir ahora». Su voz resonó, ronca y potente, rompiendo el hechizo que mantenía paralizados a todos. «¿Qué verdad?», repitieron Daniel y Lía al unísono, mirándose entre sí, cada vez más confundidos. La tensión era palpable, como una cuerda lista para estallar. Julián levantó la mirada hacia María, sintiendo que algo monumental estaba a punto de revelarse. Pero antes que ella pudiera responder, otro estruendo se escuchó. Esta vez no era un grito, sino el canto de una sirena. Un grupo de policías había llegado al lugar. Los rostros de los presentes se tornaron pálidos. El caos estaba a punto de desatarse. «Todo el mundo al suelo», gritaron, pero nadie se movió. Todos estaban paralizados por el miedo y la incredulidad. Clara, aún yaciendo en el suelo, murmuró: «Julián, no, esto no». Su voz se apagó y las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Julián. «No, por favor», repitió, el pánico consumiéndolo. Y entonces, en medio de la confusión, se escuchó una sonrisa nerviosa que rompió el tumulto. Era el chico que había disparado, aún temblando. «Yo no sabía», decía, sus ojos desbordando lágrimas. Pero en lugar de compasión, un murmullo de rabia se alzó entre la multitud. «¿Qué has hecho?», gritó alguien desde el fondo. «Eres un monstruo». «No basta», gritó Lía, tratando de calmar la marea de emociones. Pero en ese momento, María, con una determinación feroz, levantó el dedo y apuntó hacia el chico. «No es él quien debe temer. Somos nosotros quienes estamos atrapados en esto». Su voz fue un eco de revelación en un desierto de confusión. Cuando todos los ojos se giraron hacia ella, María continuó: «Todo comenzó con un trato, una traición que se fue de las manos. Yo soy la culpable». Sus palabras hicieron temblar el suelo bajo sus pies. «Julián, tú pensabas que habías dejado todo esto atrás, pero tu vida, tu fortuna, todo está envenenado por esta historia». El corazón de Julián se detuvo. «¿Qué quieres decir?», preguntó, sintiendo que el aire escaseaba en sus pulmones. «Tu padre y el mío, ellos ocultaron secretos, secretos que podrían acabar con todos nosotros. El legado que creías libre de culpa está lleno de sangre». Los murmullos se intensificaron y el horror se apoderó de la habitación. Julián sintió como si el mundo diera vueltas a su alrededor. «No, no, eso no puede ser», murmuró, incapaz de procesar la enormidad de lo que le habían revelado. La confusión se transformó en miedo. La historia que conocía no solo se desmoronaba, sino que revelaba un pasado que jamás imaginó. De repente, mientras se producía una conmoción, Lía, desesperada, gritó: «Mamá, ¿qué dijiste? ¿Qué sabes de mi identidad?». Su voz retumbó con una angustia que desgarró el aire. «Sé mucho más de lo que crees, Lía», respondió María con una tristeza profunda.
Tu destino está ligado al de Julián más de lo que imaginas. Y la herencia que mencioné no solo se refiere a dinero. Es más oscura. Es un secreto que nunca querías conocer. El caos pareció desvanecerse durante un breve instante, como si alguien hubiera detenido el tiempo. Julián, aturdido, pronunció una sola palabra entreabriendo los labios. ¿Qué? Justo en ese instante, el chico con el arma, atrapado entre la confusión y el miedo, agarró al policía más cercano. No puedo ir a la cárcel. No tengo culpa, no lo sabía. Su voz resonaba desesperada, como un eco de la verdad que todos ocultaban. Un silencio sepulcral llenó la sala cuando la policía se acercó al chico. «Suelta el arma, no te resistas», gritaron, pero la tensión creció. El chico retrocedió involuntariamente y un nuevo grito interrumpió la escena. No, era Lía, rompiendo a llorar. Todo lo que ha pasado. No debería ser así. Y entonces una chispa de luz explotó cuando María, un brillo de miedo en sus ojos, reveló una verdad desgarradora. Tú eres la clave, Lía. No solo porque eres su hija, sino porque tú. Las palabras se detuvieron en su garganta. El peso de la revelación parecía abrumarla. Julián frunció el ceño. Las conexiones estaban empezando a encajar en su mente. La frase quedó flotando y, en un momento, Lía miró a su madre con horror. «¿Qué estás diciendo? ¡Dímelo ya!». En ese instante, el mundo que creían conocer empezó a desmoronarse ante sus ojos. La angustia y la intriga se entrelazaban en sus corazones hasta desbordarse. Todos estaban a punto de descubrir que la raíz del desmadre era mucho más profunda y oscura de lo que jamás se había imaginado. Y mientras los ecos de la verdad resonaban en el vestíbulo, la vida de todos cambiaría para siempre. ¿Qué más podría ocultar el pasado? ¿Quién realmente era Lía? La pregunta flotaba en el aire espeso y cargado, sin respuestas a la vista. Mientras el silencio se hacía cada vez más inquietante, el rostro de Lía se transformó en una máscara de horror y confusión. ¿Qué quieres decir?», preguntó, su voz apenas un susurro. María, con lágrimas en los ojos, parecía estar a punto de romper en pedazos bajo la presión de la revelación inminente. «Es un secreto familiar, Lía, algo que hemos ocultado», comenzó María, pero la desesperación en su voz la traicionaba. Sin embargo, en medio de ese tenso momento, un grito desgarrador interrumpió la conversación. Todos se volvieron hacia el chico que había disparado, quien estaba retrocediendo lentamente, su rostro pálido y sudoroso. lo siento mucho», gritaba, sus manos temblorosas alzadas. Pero, en medio del caos emocional, la atmósfera cambió de nuevo cuando un trueno resonó afuera. Todo el mundo, incluyendo a los policías, se distraía momentáneamente, e incluso el chico con el arma parecía titubear. Fue el instante perfecto. La madre de Lía, con su mirada fija en el chico, hizo un movimiento inesperado. «¡Basta!», gritó, con una energía renovada, avanzando hacia él. Julián, con el corazón en un puño, se dio cuenta de que el peligro no solo venía del chico armado, sino también de lo que podía salir de esta revelación familiar. Pero antes de que alguien pudiera detenerla, María se lanzó hacia el chico. «¡Eres un tonto!», gritó, y en ese momento algo extraño sucedió. En un giro inesperado y brutal, la repentina figura de un hombre apareció detrás de la madre de Lía, un hombre que nadie había visto llegar. «¡Detente!», rugió, mientras empujaba a María hacia un lado y disparaba su propia arma al aire.
El estruendo fue ensordecedor. Las ventanas temblaron. La multitud estalló en gritos y caos. Julián se estremeció, sintiendo cómo el tiempo se desvanecía. ¿Quién es este hombre?, se preguntó mientras el pánico invadía el vestíbulo. Pero lo que vino después fue aún más impactante. «No debía enterarte de esto tan pronto», gritó el misterioso intruso, y todos los ojos se posaron en él, llenos de confusión y miedo. La herencia. No se trata solo de dinero, es un legado de vidas destruidas. Y tú, Lia, tú no eres quien crees que eres. El aire se volvió pesado en un instante. ¿Qué?, murmuraron muchos al mismo tiempo, sin creer en lo que estaban escuchando. Julián sintió la piel de su espalda erizarse. «Tú eres mi hija, eres parte de eso», seguía gritando el hombre, y su voz resonaba en la sala como una tormenta. Lia se quedó congelada, como si un rayo le hubiera atravesado. «¿Qué dices? No es posible». Sus ojos se llenaron de lágrimas, y el tremor en su voz denunciaba una mezcla de incredulidad y terror. «Es cierto», continuó el hombre, con una mirada frenética. «El legado de tu familia no es lo que pensabas. Tu madre, María, hizo un trato que implicó mucho más que solo dinero. Hay vidas en juego. Ha sido un juego de poder y has sido parte de esto desde el principio, aunque no lo supieras». A medida que el hombre hablaba, los murmullos comenzaron a elevarse entre la multitud. La confusión reinaba. Julián sintió que su mundo se desmoronaba. Todo lo que había creído conocerse daba un giro inesperado, un laberinto de secretos y traiciones en el que todos estaban atrapados. «¿Por qué lo hiciste?», preguntó María, su voz entrecortada, mientras las lágrimas caían por su rostro. «No debiste traer esto aquí». Mientras tanto, el caos estaba a punto de estallar. Las sirenas de la policía resonaban más cerca, creando un contraste entre la realidad tangible y un desenfreno emocional que desbordaba. La incertidumbre se apoderó de la sala. «Deberías haber tenido cuidado con lo que escondías», siguió gritando el intruso. «No puedes correr de tu pasado, Lia. Es hora de enfrentar la verdad». Y con eso, el verdadero juego había dado comienzo. ¿Qué revelaciones traería esta nueva información? ¿Cómo cambiaría todo lo que creían saber sobre sí mismos? Mientras el caos se desataba, Julián y Lia se vieron atrapados en un tornado de verdades y mentiras. Ansiosos por descubrir la magnitud de la tormenta que se avecinaba, sus vidas nunca volverían a ser las mismas. El silencio en el vestíbulo era ensordecedor. La revelación del intruso continuaba pesando sobre todos como una tormenta oscura. Lia miraba incrédula, sus ojos llenos de lágrimas, incapaz de procesar la afirmación. Julián, por su parte, sentía que el suelo se movía bajo sus pies. «¿Eres parte de esto?». La voz de Lia era un susurro helado. El hombre parecía satisfecho, como si hubiera desatado un caos esperado. «Eres más que solo una inquilina en esta historia, Lia. Eres la pieza clave. La herencia no solo es dinero, es un juego que involucra vidas y muchas traiciones». Su mirada era intensa, y cada palabra caía como una carga en el aire. «¡Cállate!», gritó la madre de Lia, pero la tensión estaba tan alta que su frase quedó perdida entre el murmullo creciente de los presentes. Podía sentir el miedo palpitando en su pecho. La multitud se movía de un lado a otro,
cada rostro reflejando confusión y terror. ¿Por qué deberíamos creerte?, interrumpió Daniel, el hermano de Lía, llevándose las manos a la cabeza. ¿Quién eres tú para aparecer y armar este drama? El chico que había disparado se mantenía en silencio, su mirada perdida. Porque sé la verdad, replicó el intruso con voz firme. En su expresión había algo más, una urgencia, una desesperación que lo hacía parecer casi humano. Tu madre tuvo que hacer un trato, un pacto que les costó más de lo que imaginan. En ese instante, las puertas se abrieron otra vez. Esta vez, varios agentes de policía entraron, sus rostros serios y decididos. «¡Al suelo! ¡Todos al suelo!», gritaron, generando un nuevo pánico en el ambiente. Personas gritaron, las sillas se despegaron del suelo. «¡Mierda!», murmuró Julián, tratando de mantenerse en pie, su mente corriendo en todas direcciones. La situación se convertía en un torbellino de caos, y su corazón latía desbocado. Este giro inesperado hizo que cada revelación previa se sintiera insignificante. La miraba entre el grupo, la figura de Clara, caída en el suelo, se volvía más distante. Sus ojos, apagándose, parecían llamar a Lía, como si supiera que el momento crucial estaba por llegar. «Déjenla», Julián suplicó, sintiendo que algo se quebraba en su interior. El intruso tomó la palabra con desdén. «No puedes escapar de lo que eres. Ni tú ni él», dijo apuntando a Julián. «La traición corre en tus venas. Es hora de que lo sepas». De repente, como si la tierra se partiera, María, la madre de Lía, lanzó un grito desgarrador. «La traición eres tú. Eres quien nos hundió a todos». Su voz, repleta de un dolor oculto, hizo que todos se detuvieran. La atmósfera cambió drásticamente. Cada mirada se volvió hacia ella. El intruso miró a María, y en un giro inesperado dijo, «¿No era esto lo que querías, María? Los secretos siempre saldrán a la luz, ¿verdad?». Sus palabras cargaban un peso que hizo temblar a la madre de Lía. «¡Silencio!». La voz de un oficial de policía cortó el aire, exigiendo atención. «Todos retrocedan. Están en peligro». Las órdenes resonaron en el vestíbulo, pero el caos seguía fluyendo. Y entonces todo estalló. Con un nuevo grito, el chico que había disparado lanzó el arma al suelo y comenzó a correr hacia la salida. Pero en su desesperación chocó con alguien. Una figura de pie, alta y oscura, surgió entre la multitud, bloqueando su camino. Fue un momento de conmoción. «¿A dónde creías que ibas?», preguntó un hombre con una voz grave y profunda. Sus ojos reflejaban una dureza inquebrantable. Julián lo reconoció. Era un viejo conocido de su familia, alguien del pasado que nunca había querido volver a ver. «¿Qué haces aquí?», preguntó Julián, sintiendo que los cabos se unían en un punto oscuro de su historia. Las piezas del rompecabezas se estaban juntando. Pero el miedo lo inundaba. «Vine por lo que es mío», respondió el hombre, su mirada fija en Lía. «Y tú no tienes ni idea de lo que ayer quedó enterrado». Todo se tornó denso, como si el aire se cortara. La alineación de fuerzas del pasado estaba concentrándose en un solo punto. Las revelaciones ocultas estaban a punto de dejar su huella. Con cada palabra, todo lo que Julián pensaba que conocía se volvía cada vez más peligroso. Y mientras el caos estallaba, la realidad de su existencia se transformaba.
porque la conexión entre Lía y el hombre, esa revelación finalmente traería una verdad devastadora. Julián sentía que estaba atrapado. «¿Qué has hecho?», preguntó María, su voz temblando, mientras el grupo temblaba entre preguntas y respuestas. En ese momento, un estruendo alto resonó. El hombre oscuro había levantado su mano hacia el chico, y el grito colectivo llenó la sala. El tiempo se detuvo en un suspiro. La verdad dolía más de lo que jamás imaginaron. Todo lo que sabían quedaba en el aire, como una nube oscura, dispuesta a tragar todo a su paso. ¡Qué desastre esperaban al final de esta tormenta! El caos estalló en el vestíbulo. Gritos, llantos y voces llenaban el aire, mientras todos luchaban por entender lo que estaba sucediendo. El intruso, con su revelación asombrosa, observaba cada reacción, como si disfrutara del tormento. Lía estaba paralizada, su rostro pálido como la cera, mientras intentaba digerir la idea de ser parte de un legado tan oscuro. Julián se arrodilló junto a Clara, su corazón latiendo con fuerza. «No, no, por favor, quédate». Su voz se rompía, la desesperación podía sentirse en cada palabra. La policía avanzaba, empujando a la multitud hacia atrás, y el grito de María resonó sobre el alboroto. «No es el momento para esto, estamos en peligro». Sus ojos estaban llenos de angustia, y entendía que todo lo que había estado oculto se estaba desmoronando. El hombre oscuro, el antiguo conocido de Julián, se movió hacia el chico que había disparado. «Eres un tonto», le lanzó, su voz grave retumbando como un trueno en la confusión. El chico, temblando, se dejó caer al suelo. Su cara estaba desencajada, su mente viajando a un lugar que no deseaba recordar. «No quise hacer daño», exclamó, y el eco de su voz se perdió en los murmullos de la multitud. «Es suficiente», gritó Julián, levantándose abruptamente. «No podemos seguir así. Todos estamos atrapados en esto». Se volvió hacia Lía. Su mirada feroz buscaba respuestas. ¿Quiénes somos realmente? Las palabras resonaron en el aire, intempestivas pero necesarias. «Julián, ten cuidado», advirtió María, la preocupación grabada en su rostro. El ambiente se espesaría a medida que la verdad se acercaba, y en ese momento todos sintieron el peligro palpable. Las sirenas rebotaban en las paredes, y el aire era un cóctel de miedo y revelación. «Lía», comenzó María, intentando recuperar el control. «La herencia es más que dinero. Está atada a un pasado que nadie quiere recordar, pero que todos debemos enfrentar». Las miradas se cruzaron, y lo que antes era caos ahora parecía un delicado hilo conectado a un secreto compartido. En un movimiento rápido, el informante se giró de nuevo. «Ese legado arrastrará a todos hacia el abismo, más de lo que piensan. Tú, Lía, tienes el poder de cambiarlo todo». Su voz resonaba con un eco de advertencia. El sudor frío recorría la frente de Julián. A medida que la atmósfera se tornaba más densa y oscura. «Si no hacemos algo ahora, todos perderemos», continuó el hombre oscuro. «La historia se repetirá, y esta vez puede ser el fin». Al pronunciar esas palabras, la tensión se cortó como un cuchillo. Los murmullos se convirtieron en un silencio sepulcral. «Julián, ¿qué hacemos?», preguntó Lía, su voz un hilo tembloroso. «No puedo cargar con esto». Él respiró hondo, mirándola a los ojos.
Tú no tienes que hacerlo sola. Todos estamos en esto juntos. Al hablar, sintió cómo el nudo en su garganta se aflojaba ligeramente. A su lado, Clara movió su cabeza afirmativamente, como si le diera fuerzas. «Es el momento», dijo María, su voz más firme que antes. «Si queremos romper este ciclo, necesitamos enfrentar lo que hemos escondido». Las palabras resonaban con la fuerza de un manantial revivido. La multitud contuvo la respiración, lanzándose hacia lo inevitable. Con un movimiento decidido, el hombre oscurecido se acercó a Lía, quien temblaba. «Es momento de tomar una decisión». La mirada de todos se centró en ella. Un silencio tenso se extendió. Era el instante que marcaría sus vidas. «Solo tú puedes sellar este destino». Finalmente Lía levantó la vista, desafiando sus propios miedos. «Estoy lista», declaró, su voz resonando con una fuerza renovada. «Desenterramos la verdad». El ambiente se cargó de electricidad, una luz brillando lentamente en medio de la tormenta. Antes de que alguien pudiera responder, una explosión de luz atravesó el vestíbulo. La policía había tenido éxito en contener la situación. «Al suelo. Sigan nuestras órdenes». Los oficiales comenzaron a mover a la multitud lejos del caos. Mientras el intruso se preparaba para marchar, miró a Lía por última vez. «Recuerda, la verdad no es fácil de enfrentar, pero puede liberarte». Sus palabras flotaron en el aire mientras la habitación se comenzaba a despejar. Con el corazón pesado, pero la mente clara, Lía se dirigió a los policías, dispuesta a enfrentar las repercusiones. Julián mintió tras ella, su apoyo más fuerte que nunca. De repente, todo lo que había sido oscurecido comenzaba a desvanecerse, proporcionando una pequeña chispa de esperanza. Mientras se alejaban, Julián tomó la mano de Lía y juntos dieron un paso hacia un futuro incierto. El público estaba atónito, incapaz de procesar todo lo que había sucedido. Se miraban entre sí, sus ojos llenos de preguntas sin respuesta. La atmósfera vibraba con posibilidades. ¿Podrían realmente cambiar el curso de su historia? La verdad había sido desenterrada, pero al mismo tiempo estaba lejos de terminar. Y tú, querido lector, no puedes perderte lo que viene. Este es el momento de demostrar tu apoyo. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Pulsa el botón me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a esta comunidad a crecer. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final, porque tus pensamientos importan. Y por favor, compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten conocer este desenlace. No esperes ni un segundo más para compartirlo. Es tu oportunidad de ser parte de esta increíble historia.